¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Cita Con. Estamos en directo y hoy la cita es con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Si usted es víctima del conflicto armado en nuestro país, este programa es para usted. ¿Quiere saber cómo va su proceso de reparación, de restitución de tierras? Pues tenemos profesionales invitados esta noche para que les cuenten a ustedes en qué va ese proceso. Solo tienen que marcar la línea telefónica en Medellín, que ya está abierta para todos ustedes, la 265-7757. Ahí la vemos ahora en pantalla. 265-7757 en Medellín y pueden marcar desde cualquier lugar del país. Y también tenemos otra opción de comunicación con ustedes. Es una línea en donde solo recibimos mensajes escritos con sus preguntas sobre su caso, con los datos exactos, por favor, y cédula de ciudadanía, para que podamos darle respuesta. La están viendo ahora también, 317-708-1445. 317-708-1445 para que envíen sus preguntas sobre el proceso de reparación o restitución de tierras que adelanten ustedes. Saludamos esta noche a Marta Cecilia González Ábalos. Ella es profesional de la Unidad de Víctimas para el Departamento de Antioquia y a ella le agradecemos por su presencia esta noche. Buenas noches, Germán. Muchas gracias por invitar a la unidad a este programa y saludamos a todos los televidentes, especialmente a las víctimas del conflicto que están siguiendo esta emisión. Y nos acompaña también César Londoño, él es abogado de la Fundación Forjando Futuros, que en compañía de la Unidad de Víctimas pues apoyan a las víctimas, especialmente en el territorio antioqueño. César, gracias por acompañarnos esta noche. Germán, muy buenas noches y también para desearle una feliz noche a todas y todos aquellos que nos están observando el día de hoy, especialmente dirigido a las víctimas del conflicto armado. Bueno, con esto, César, de la reparación y restitución de tierras para las víctimas, se han creado unas agencias especiales que ayudan a ese proceso de restitución. Primero hablemos de cuáles son esas agencias y qué función cumplen. Bueno, dentro del marco de restitución de tierras, el proceso en general se llama proceso de restitución y formalización de tierras. Recordemos que hay tres calidades de personas que pueden ser víctimas y que tengan tres tipos de relación diferenciada con los predios que eventualmente pueden ser despojados o que se han visto abandonados por las víctimas. Cuando se es propietario, cuando se es poseedor o cuando se es ocupante de un predio. Ya en programas pasados habíamos diferenciado que se es propietario cuando se tiene escritura pública de adquisición y la misma ha sido registrada en el folio de matrícula inmobiliaria. Se es poseedor cuando el bien inmueble que estamos ocupando ha tenido propietarios con escritura pública, folio de matrícula asignado y no tengo yo, el ocupante, en su momento debido, el título de escritura pública o sentencia judicial o resolución administrativa de adjudicación. Y finalmente tenemos entonces la tercera calidad, que son los ocupantes, aquellas personas que están ocupando bienes baldíos del Estado y a la expectativa de que les adjudiquen y por condiciones del conflicto armado se ven obligados a abandonar el predio o los obligan y se ven despojados de ellos. Entonces tenemos tres calidades y en este caso se ha creado o se ha dado continuidad a esa política de protección a los ocupantes, a aquellas personas que ocupaban bienes baldíos y dentro del proceso de restitución, entonces eventualmente el juez, cuando ya emite la sentencia, puede ordenar. En su momento fue el INCODER, hoy en día será la Agencia Nacional de Tierras, para que proceda entonces a iniciar el proceso administrativo de adjudicación de ese baldío que la persona estaba ocupando. El juez entra a determinar una serie de características. Como lo habíamos manifestado en el programa de ayer, habíamos hablado de la UAF, la Unidad Agrícola Familiar. Entonces el juez va a verificar que ese predio que está ocupando la persona cumpla con las condiciones de la UAF. ¿Eso tiene una extensión determinada? Hablamos de una extensión de tierra que va a variar conforme a la explotación que se realice del predio y a la ubicación del mismo. Será diferente una UAF en los llanos orientales que una UAF, por ejemplo, en el oriente antioqueño. Igualmente será distinta una UAF en las tierras de Córdoba que, por ejemplo, en las sabanas de Bogotá. Cada marco será diferente conforme a las posibilidades de explotación y de rentabilidad económica y sostenibilidad para el ocupante que le genere ese predio conforme al tipo de cultivo que realice o el tipo de explotación que puede ser también ganadera o piscicultura y la capacidad que le brinde para sostenimiento propio y para tener unas ganancias adicionales
para su propio sostenimiento. César, un poco más adelante vamos a hablar de la Agencia Nacional de Tierras y también la Agencia de Desarrollo Rural, agencias estas que se crearon precisamente para favorecer el proceso de restitución de tierras de las víctimas del conflicto en Colombia. Por lo pronto saludamos a Hilda, que nos está llamando desde la ciudad de Medellín. Hilda, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, Hilda, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, la escuchamos. Mira, lo que pasa es que yo estoy llamando acá del barrio Córdoba, bueno. Sí. Yo estoy en reparación de víctimas, o sea, por homicidio. Que grupos armados, pues, mataron a mi esposo. Sí. ¿Sí me escuchas? La escuchamos muy bien, Hilda. Bueno, mira, lo que pasa es que, o sea, yo estoy incluida, pero a mí me toca en el luau del Tricentenario, ¿sí? Entonces, hace muchos, desde ese año, nos trasladaron para el luau de Caribe, para una oficina que montaron en Caribe, ¿cierto? Sí. En el barrio Caribe. Y resulta y sucede que ya he ido mucho, desde enero estoy yendo y muchas señoras están yendo allá y no nos han atendido, que ya nos dicen que en enero nos dijeron que en febrero que en marzo, y ahorita fui y me dijeron que fuera en junio. Entonces, pues a ver qué es lo que pasa y en qué va mi proceso, en qué estado va, pues quiero saber. Claro, Hilda, y vas a ver porque aquí tenemos a Marta Cecilia González Ábalos. Ella le tiene respuesta ya a su caso. Doña Hilda, buenas noches. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Efectivamente, el compañero que acaba de revisar su caso nos pasó la información. Usted está reconocida como víctima por el homicidio de su compañero permanente, el señor Álvaro, así como los dos hijos que tenían en común. Usted es beneficiaria de la indemnización, así como sus hijos, cada uno con un 25%. Nosotros en este momento no estamos documentando los casos porque la Unidad para las Víctimas tiene que dar cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional y es pedir un decreto para realmente hacer una buena reglamentación de los turnos de la indemnización. Por eso le hemos dicho que vaya en junio al punto de atención Caribe, como dijo que le corresponde, donde el momento en el que esperamos que ya ese decreto haya sido firmado por el presidente y podamos dar cumplimiento a los trámites que allí se establezcan, entre ellos la documentación de su casa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a doña Hilda y a todos los televidentes que se quieren comunicar con nosotros. Les recuerdo a ustedes 265-7757, línea telefónica abierta en Medellín, para que usted, si es víctima del conflicto armado en Colombia, llame desde cualquier lugar del país. Y también les quiero reiterar la línea de WhatsApp para que nos envíen sus preguntas escritas con los datos para averiguar sobre su caso. 317-708-1445. Lo repito, 317-708-1445. Nosotros hacemos una muy pequeña pausa y ya volvemos. Les agradecemos a todos ustedes por seguir en compañía de Cita Con. Les recordamos, Cita Con las víctimas en esta oportunidad, con la presencia de Marta González de la Unidad para las Víctimas en el Departamento de Antioquia y de César Londoño, abogado de la Fundación Forjando Futuros. Este programa, insistimos siempre, es para las personas que son víctimas del conflicto armado y que quieren saber cómo va su proceso, tienen alguna duda. Pues aquí tenemos a una persona que está ubicada en el máster de nuestro programa, que tiene comunicación directa con la base de datos de las víctimas de todo el país. Cuando usted llame o pregunte, se puede conocer la información en tiempo real, se la transmite a nuestros invitados y ellos les dan respuesta a todos ustedes. Por eso los invitamos a seguir marcando la línea telefónica 265-7757 en Medellín desde cualquier lugar del país. Ahí la estamos viendo, 265-7757, y también les informamos y les reiteramos a ustedes, si no han logrado apuntar el teléfono, que tenemos también una línea de WhatsApp para que nos hagan las preguntas escritas, 317-708-1445. 317-708-1445, perdón, teníamos una línea distinta, por algunos problemas técnicos la cambiamos a esta, que es la que está funcionando actualmente. César, ¿qué es la Agencia Nacional de Tierras dentro de este proceso de restitución de tierras para las víctimas? Entonces, como lo estábamos comentando, el juez entra a verificar si la persona que está ocupando
el predio, un predio baldío, tiene los requerimientos para llegar a ser una UAF. Si el juez verifica que en efecto la tierra es mucho menor o excede, deberá entrar a tomar las medidas o ordenará a a la Agencia Nacional de Tierras que entre a tomar las medidas para el proceso de adjudicación y negociar la tierra excedente. En el caso de que no cumpla con las medidas, sino que tenga menos, ordenará a la unidad que le adjudique y además que entre también a verificar qué posibilidades hay para aumentar esa área de terreno que eventualmente esta persona, este trabajador agrario, este campesino, pueda aumentar sus ingresos y garantizar su estabilidad económica y alimentaria. César, esta Agencia Nacional de Tierras sería como una especie de banco de tierras. En efecto, la Agencia Nacional de Tierras opera con un banco de tierras que recibió en efecto pues, por parte del Fondo Nacional Agropecuario, antes administrado por INCODER, un total de 4.200 bienes. Este banco pasó entonces a la Agencia Nacional de Tierras. Bueno, tenemos más llamadas de nuestros televidentes. Saludamos a María, que también nos llama desde aquí, desde la ciudad de Medellín. María, buenas noches y bienvenida al programa. Buenas noches. Bienvenida. La estamos escuchando, María. Buenas noches. María. Mira, lo que pasa es que yo fui a la reparación de víctimas del esposo mío que falleció, pues que lo mataron en grupos pues armados. Y resulta que yo fui pues hice apelación y todo, y me llegó en diciembre, me llegó un recibo, me llegó un mensaje, pero no lo pude leer porque lo devolvieron. Entonces yo fui allá donde mandaron el mensaje y me dijeron que ya lo habían devuelto a Bogotá. Entonces no supe qué decía. Y yo apelé también y me dijeron que no estaba incluido. Entonces a ver si sigo Sí, doña María, le tenemos respuesta. Le responde Marta González de la Unidad de Víctimas. Buenas noches, doña María. Gracias por llamar. Efectivamente, tenemos que usted hizo una reclamación administrativa por el homicidio de su esposo, asesinado en esta ciudad en el año 90. Según el análisis que hicimos en la Unidad para las Víctimas, se determinó que no era un caso asociado al conflicto armado. Por lo tanto, no fue incluido en el Registro Único de Víctimas. Eso no quiere decir que usted no sea víctima. Efectivamente, usted fue víctima, su esposo fue asesinado, debe haber un proceso judicial en curso por ese caso, pero no está asociado al conflicto armado, por lo tanto no tiene derecho a esta reparación administrativa. También tenemos que a usted se le resolvieron los recursos de reposición y apelación, se confirmó la no inclusión. Si usted desea una copia de su resolución, si es que la perdió o no la tiene, puede ir a un punto de atención y ahí le damos una copia de lo que ya se resolvió, pero ya todo su trámite administrativo ya terminó. Bueno, vamos a hablar un poco más adelante con César sobre la Agencia de Desarrollo Rural, que tiene que ver mucho con esto de la Agencia de Tierras y la restitución de tierras para las víctimas. Vamos a pedirle a César que nos aguarde un segundo porque tenemos otro caso que también es importante. Es una pregunta que nos envían a través de WhatsApp y es del señor Luis Eduardo, caso desde la ciudad de Medellín, Luis Eduardo Giraldo, y también le tenemos respuestas, se la entrega a Marta. Sí, el señor Luis Eduardo tiene dos casos. Tiene uno por el homicidio de quien era su compañera permanente, la señora Doralba Hernández Suárez, y ese hecho fue incluido en el Registro Único de Víctimas y ya fue indemnizado en un 100%. Es decir, usted ahí ya no tendría nada más que hacer, ya la indemnización se entregó y esa se entrega por una única vez. El otro caso que el señor tiene es por el homicidio de un hijo, que se llamaba Milton César Giraldo Pérez. Ese caso también ya está incluido. Usted solicita que le digamos cuándo le vamos a pagar la indemnización. Todavía no se tiene una fecha fija de pago. Como explicaba anteriormente, estamos en la expedición de un decreto donde se va a establecer claramente cuáles van a ser los turnos para la indemnización y usted puede ir a partir de junio al punto de atención más cercano para que documentemos ese caso que usted tiene pendiente por el homicidio de su hijo. Les recordamos a todos ustedes que estamos en directo, programa Cita con las víctimas, porque el programa es para las víctimas del conflicto armado en Colombia. La línea se las reitero, 265-7757, si tiene alguna inquietud sobre su caso.
Aquí tendrá respuesta de inmediato, orientación profesional sobre cómo va su proceso de reparación o restitución de tierras. ¿Qué es la agencia César, Agencia de Desarrollo Rural? Bueno, ayer lo hemos comentado, la Agencia de Desarrollo Rural es una entidad del Estado que viene a operar una de las líneas que antes operaba el INCODER, referente a la ejecución de proyectos, la planeación, ejecución y evaluación de proyectos en zonas, es decir, es de carácter más colectivo. Se procura una intervención en comunidades que las beneficia a todas en su conjunto, donde incluye proyectos productivos de carácter individual a cada uno de los trabajadores agrarios o campesinos, o también proyectos colectivos, donde se tiene una tierra, donde estos en común deciden entrar a operar un proyecto que concertan con esta entidad, y la entidad les brinda los recursos y la asesoría técnica y eventualmente también la evaluación frente a las posibilidades para mejorar o también las dificultades que se pueden encontrar y si se puede o no hacer algún trabajo respecto a ello. Y también se pretende un trabajo de carácter más colectivo, como decíamos, también se opera en zonas en cuanto se busca implementar una serie de infraestructura que beneficie no solamente a una sola persona, sino a todos aquellos que se encuentran en el sector. Un ejemplo de ellos son los circuitos de riego, que operaban en determinadas zonas, específicamente tengo entendido que en algunas zonas del llano del Córdoba y Sucre, que se adoptan y que benefician no a una, sino a una diversidad de trabajadores campesinos que de alguna forma pueden, al explotar sus tierras, necesitan de estas calidades técnicas que les brinda la agencia para poder tener un trabajo efectivo y poder adquirir un rendimiento económico. Se está fallando actualmente mucho en esto, así no sean víctimas, es decir, la gente no tiene asesoría, asistencia técnica, extensión. La asistencia técnica, cuando se encuentra la gente dentro de los proyectos, se está dando, se está operando. Algunas veces es un poco lento, pero de todas formas la unidad, en este caso la Agencia de Tierras, procura darla, y en el marco de restitución de tierras es la unidad de tierras la encargada de hacerlo. Lo está haciendo. Algunas personas dicen que de pronto quisiera que fuera un poco más oportuno, sobre todo en el tema de la evaluación y la asistencia técnica y la capacitación, pero ya por condiciones pues económicas y de capacidad en la infraestructura se ve un poco interferido el asunto. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y regresaremos un poco más adelante, pero ustedes pueden seguir marcando la línea telefónica en Medellín, 265-7757, o pueden seguir enviando sus preguntas a la línea de WhatsApp 317-708-1445. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Cita con las víctimas del conflicto armado en Colombia, y nos llama Walter desde el municipio de La Estrella. Walter, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Mi nombre es Walter Seguro. Lo felicito por su programa que tienen para el beneficio de las víctimas. Muchas gracias. Tengo una inquietud en mi caso. Yo presenté, desde el 2015 me llegó por parte de la unidad un documento donde me decían a mí que la reparación por desplazamiento forzado sería entregado en el 15 de diciembre del 2015. El 5 de diciembre, perdón, del 2015. Pasó la fecha y el documento lo tengo, pero no me han dado respuesta de ese documento. En ese documento dice el monto, la fecha, el código y todo completo que había quedado de la entidad de responder a mi favor. Quisiera saber cómo va ese proceso. Walter, gracias por comunicarse con nosotros. Marta. Buenas noches, don Walter, muchísimas gracias. Mire, nosotros sí tenemos aquí que a usted y su familia fue indemnizada en un 100% por el homicidio de uno de sus hermanos. Y además usted tiene un caso de desplazamiento forzado por el que pregunta. Ese caso todavía no ha sido indemnizado porque su caso no está documentado. Eso no quiere decir que el caso no esté reconocido, no, usted está incluido con el grupo familiar con el que fue desplazado, pero la unidad necesita saber los documentos de identidad de las personas del grupo familiar específicamente. Entonces, como hemos explicado anteriormente, usted debe ir a un punto de atención a partir de junio para que se pueda iniciar la documentación de su caso, especialmente si usted tiene la carta a la que hace referencia. Muy bien. Vamos a seguir hablando sobre el tema de las agencias, restitución de tierras y las agencias que se crearon
para apoyar a las víctimas en proyectos productivos que decíamos que era la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras, pues que es la que maneja la tierra que se le va a devolver a la gente que fue despojada en algún momento. Estas dos agencias se complementan para favorecer a las víctimas con proyectos productivos, es decir, trabajan de la mano. Bueno, entonces en efecto, la Agencia de Tierras es la encargada pues del proceso de adjudicación de los baldíos, de complementación cuando la víctima no tiene la tierra suficiente para garantizar una UAF, y en algunos casos, frente a segundos ocupantes vulnerables, entra a incluirlos conforme a las órdenes que le da el juez de restitución de tierras dentro del proceso para que se le incluya en programas de asignación de baldíos o de adjudicación de baldíos. Por parte de la Agencia para el Desarrollo Rural, en este caso, esta tarea es realizada específicamente por la Unidad de Restitución de Tierras. Es decir, la Agencia de Desarrollo Rural sí opera con los proyectos productivos, pero lo hace en el marco de la normalidad, no en los procesos de transición que se están de alguna forma intentando solventar por medio de la Ley 1448, sino que opera en los procesos de normalidad, donde hay normalidad y donde no hay procesos de desplazamiento, no hay procesos de reparación, sino que entra dentro de los programas comunes y corrientes donde la gente se postula y se inicia todo un procedimiento y hay un proceso de selección de aquellos programas que se van a ejecutar y aquellos que aún no se pueden ejecutar. En el caso ya para las víctimas se establece propiamente por intermedio. Primero, si sale beneficiado como consecuencia del proceso administrativo de inclusión en el registro, en algunas ocasiones la unidad de restitución de tierras lo ha hecho sin la necesidad de la sentencia, pero en otras ocasiones a las víctimas les toca esperar la definición por parte del juez para la inclusión o no en este tipo de programas, que claro, como se enmarcan dentro de un proceso de restitución, se deben ejecutar de forma preferente en los predios que son objeto de la acción de restitución de tierras, aquellos predios que fueron abandonados o que se vieron obligados a ceder en sus derechos o en la posesión o ocupación que ellos tenían, pero siempre dentro del marco de la reparación que se brinda como consecuencia de la Ley 1448 y operado como ello por la Unidad de Restitución de Tierras. Le recordamos a todos nuestros televidentes que son víctimas del conflicto armado, a quien está dirigido este programa, pues que los martes en el programa Nos Cogió la Noche, en los últimos 10 minutos del programa Nos Cogió la Noche, que va de 5 de la tarde a 6:45 de la tarde, pues tenemos un pequeño espacio para las víctimas con las personas que nos acompañan siempre. Y los días miércoles, hoy, el programa es un poco más largo, 7:30 de la noche a 8, para que ustedes tengan la oportunidad de conocer más sobre el proceso de reparación y restitución de tierras y hagan sus preguntas. A propósito, tenemos llamada telefónica, nos llama Laura, desde Copacabana. Buenas noches, Laura. Buenas, ¿cómo estás? Bien, gracias. Es para preguntarles algo. Quisiera saber en qué va el proceso de la denuncia que yo hice hace como un mes. ¿Por qué ha hecho Laura? ¿Qué le pasó? Sí. Laura, ¿nos puede contar un poquito sobre el caso? Sí, claro. Mira, lo que pasa es que nos fuimos para Montería, a vivir a Montería, y ya pues, como quien dice, nos habían pues dicho que no podíamos volver por allá, pero los papás de mi esposo nos habían dicho que ya pues todo estaba muy normal, que ya no había pues, como dicen ellos, parazos. Entonces nos fuimos para allá a vivir en diciembre, y pues llegaron, que nos había quedado el mensaje, que si queríamos plomo, que si queríamos que nos mataran, no sé qué, y nosotros habíamos vendido todo aquí en Montería, en Medellín, perdón, para irnos allá a Medellín. Perdimos todo, como quien dice, para tenernos que devolver con las manos vacías. Fue un desplazamiento pues forzoso y fue pues horrible, traumático. Entonces yo quisiera saber en qué va el proceso. Gracias, Laura. Bueno, doña Laura, gracias por llamarnos. Sí, tenemos que usted está incluida por el delito de desplazamiento forzado, y como el hecho ocurrió hace menos de un año, usted está en lo que nosotros llamamos la ruta del primer año, que las personas tienen derecho a recibir hasta 3 ayudas humanitarias por año. Entonces, acérquese, usted vive en el municipio de Copacabana, nos dijo, sí. Acérquese a la oficina del enlace municipal
para que a través del enlace nos hagan la solicitud a la unidad de su ayuda humanitaria para que le pueda llegar a tiempo. Vamos, Marta, también a resolver la inquietud que nos había enviado doña Rosa Maribel Gómez, también desde la ciudad de Medellín, y le tenemos a doña Rosa, si nos está viendo, la respuesta que le tiene Marta. Doña Rosa Gómez nos consulta porque ella también hizo una declaración por el delito de desplazamiento forzado. Ese delito todavía está en valoración. ¿Eso qué quiere decir? La Oficina de Registro de la Unidad para las Víctimas está estudiando su caso, mirando lo que ella declaró y qué pruebas puede haber en ese caso para determinar si efectivamente hubo el desplazamiento o no. Todavía no está incluida. En el momento en que se resuelva, se le va a notificar por escrito cualquier decisión que se tome en favor o en contra. Ella además solicita un acompañamiento psicosocial. La Unidad para las Víctimas brinda el acompañamiento psicosocial, pero a las personas que ya están incluidas en el Registro Único de Víctimas. Pero como ella vive en Medellín, en la Alcaldía de Medellín, hay unos programas para víctimas, tienen un equipo psicosocial también que atiende víctimas del conflicto, así que vaya al punto de atención que le corresponde y solicite la atención psicológica, pero a la Alcaldía de Medellín. Bueno, hace unos días habíamos solicitado información, Marta, aquí sobre el caso de la señora Miriam Meneses, con quien me encontré en un centro comercial y ella quería averiguar. Tuvimos dificultades porque no aparecía el caso registrado, no sabemos cuál es la razón. Volvimos a insistir porque ella nos estaba escribiendo ahorita y lo que me responden de donde están las personas ayudándonos con estos datos, a doña Miriam, si me está viendo, que el caso no está incluido y ella debe ir al punto de atención si no lo han notificado para interponer los recursos. Ese es el paso a seguir. Doña Miriam Meneses, que me insiste constantemente. Marta, ¿cuál sería el lugar a donde ella podría ir? Pues nosotros tenemos varios puntos de atención en la ciudad de Medellín. Tenemos en el Belencito, tenemos en Cauces, en la Unidad Permanente de Servicios de Justicia, y el que estaba en Palermo ahora es en Caribe. Entonces ella puede ir al que le quede más cercano y allí solicitar que le notifiquemos la no inclusión para que ella pueda interponer los recursos si no está de acuerdo con la decisión. Muy bien, se nos acaba el tiempo por hoy, pero recuerden que volveremos nuevamente el martes. Ojo, el martes, en los últimos 10 minutos del programa nos cogerá la noche antes de las 6:45 de la tarde. Recuerden que también hay repetición, pero en directo a esa hora. Y los miércoles, como hoy, 7:30 a 8 de la noche, para que ustedes sigan enviando sus preguntas o estén pendientes para llamar ese día en directo. César, muchas gracias. A ustedes, feliz noche. Marta, bienvenida siempre. Bueno, muchísimas gracias. Una feliz noche para todos. Y feliz noche para todos nuestros televidentes, que descansen.